Toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Con gran alegría nos hemos reunido en torno al altar del Señor para celebrar juntos, como comunidad creyente, como iglesia peregrina, el misterio central de nuestra vida, que es la Eucaristía. Hoy, día domingo, día del Señor, día de precepto, queremos alimentarnos con el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Por eso dispongamos el corazón para presentarnos ante el Señor de la mejor manera posible, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Que Dios Todopoderoso, Él tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos y glorifiquemos a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo con el himno del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó. Samuel, aquí estoy, contestó él. Luego corrió donde estaba Elí y le dijo, aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó. Pero el Señor llamó otra vez, Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí diciendo, aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle a Elí, aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, dijo a éste, ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele, habla que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Habla que tu siervo escucha, contestó Samuel. Samuel creció y el Señor lo ayudó y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro. ¿Dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy me llamas por mi nombre, ¿dónde vives, Señor?
que tienes, ven con lo mucho que eres, ven con tu fragilidad, ven y verás. Saludarlos nuevamente a todos y cada uno de ustedes que viven, comparten junto a nosotros la Eucaristía y la celebran también. La lectura, la primera como el Evangelio que acabamos de escuchar y que son las lecturas que nos presenta la Iglesia hoy, tienen un tinte vocacional. La primera lectura, tomada del libro del profeta Samuel, nos va a mostrar cómo Dios lo llama. Samuel, si nosotros vamos buscando en el mismo texto, Samuel fue ofrecido, fue consagrado por su madre a Dios. Algunos, bueno, hoy día no sé si será tanto, pero algunos dicen, cuando yo tenga un hijo se lo voy a ofrecer a Dios. Después caen en egoísmo y ahí si el niño quiere ser sacerdote o monjita, ya hasta ahí nomás. Si te he visto, no me acuerdo, con Dios. Pero bueno, la madre de Samuel lo ofreció como agradecimiento por el don de la maternidad. Ahora, Samuel, para llegar a ser profeta, no es en virtud de este ofrecimiento de parte de la madre de Samuel a Dios, sino que está antecedido por una llamada. Por lo tanto, esta misión profética de Samuel no parte porque a él se le ocurrió o porque él simplemente dijo que sí. La primera acción es la llamada de Dios a una misión. Y como segundo acto está la respuesta del hombre. Por lo tanto, la misión entonces de Samuel, como también la nuestra, no parte por una iniciativa propia, sino por una iniciativa divina. ¿Cuál es esa iniciativa? La de Dios. Él nos ha llamado. Pensemos cómo se da esta llamada. Dice el texto que se da aparentemente en una noche, pero ciertamente con la disponibilidad del corazón de Samuel, que está atento a la llamada. Por eso cuando Dios lo llama Samuel por su nombre, éste se levanta y corre donde Elí para responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, porque tu siervo escucha. La pregunta que nos podemos hacer, pero ¿por qué va donde Elí? Era aquel que tenía más próximo. Y por lo tanto, nos vamos a dar cuenta cómo Dios se va a valer de este hombre, Elí, que ya se había desprestigiado ante los ojos de Dios y ante los ojos del pueblo, pero sin embargo se vale de él para que Elí le muestre el camino y pueda ayudar a Samuel a escuchar la voz de Dios. Lo encamina, lo encausa. Y es así entonces como finalmente, entonces Samuel hace esta tremenda respuesta: habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo mismo va a pasar con el Evangelio que acabamos de escuchar, tomado del evangelista San Juan. Nos muestra a San Juan el Bautista que junto con los suyos, con sus discípulos, cuando mira a Jesús, les dice a los discípulos: ese es el Cordero de Dios. Inmediatamente dos de sus discípulos lo dejaron y siguieron a Jesús. ¿Quiénes eran estos? Juan, ¿cierto? Y Andrés. Esto nos va a mostrar de que Dios se vale de distintos modos. San Juan el Bautista era el precursor, era esa voz que proclama en el desierto. Elí, como ya decíamos, era aquel que ya se había desprestigiado ante los ojos de Dios y del pueblo, pero Dios tiene distintos medios para irnos mostrando la llamada, irnos mostrando también su amor. Hoy día podríamos también nosotros preguntarnos cuál fue ese momento en que Dios nos ha llamado a una misión particular, cuando nos hemos sentido abrazados por el Señor. Tan profundo debe haber calado, y después lo voy a volver a reiterar al final de esta reflexión, tanto debe haber calado en el corazón de San Juan esta llamada, que incluso San Juan coloca la hora, era aproximadamente las 4 de la tarde. Pues bien, Dios se vale de distintas maneras. Vamos a ver en el mismo San Juan, aquí llama a los primeros tres, bueno, está Juan, Andrés,
Y después como Andrés también va a mostrar, Dios se va a valer de Andrés para llegar donde su hermano Simón, y desde ahí Jesús también lo va a llamar, como también Jesús va a llamar después a Felipe en el mismo capítulo 1, si mal no recuerdo, y después Felipe hará que Natanael conozca a Jesús y lo lleva a donde Jesús. Tenemos que ser también esos portadores, aquellos que seamos esos medios, esos puentes para que otros puedan encontrarse con Dios y también Jesús pueda acontecer en la vida de estos. Vamos ahora al Evangelio directamente. El contexto es a orillas del río Jordán. ¿Por qué uno de ustedes dice al día siguiente? ¿Al día siguiente de qué? De que Jesús haya sido bautizado en el Jordán. Por lo tanto, dice el texto que los discípulos lo oyeron hablar así a Juan. Y lo siguieron. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Después de que los discípulos escucharon a Juan, ese es el Cordero de Dios, ¿cómo cambian tan rápido de maestro? Era muy fome Juan el Bautista, ya los tenía chatos. ¿Qué habrá provocado de que esto se fuera del lado de Juan? Y ciertamente esto responde en primer lugar a la misión de Juan y segundo, responde también a la formación de los discípulos. Vamos a ver por qué. Si nosotros vamos al capítulo 3 de San Juan, en el versículo 28 al 30, vamos a ver que Juan va a decir de sí mismo: nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo he dicho, yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. En las bodas, el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora perfecto. Es necesario que él crezca y yo disminuya. Él se identifica como el amigo del novio. ¿Cuál era la misión del amigo del novio? Era ir a buscar a la novia, no para quedarse con ella, ciertamente, no va a ser patas negras, sino para llevárselo al novio. Se lleva a la novia al novio. Cuando el amigo del novio entrega a la novia al novio, entonces su misión cesa. Esta es la misión de Juan. Ciertamente el novio es Jesucristo, la novia es el pueblo que ha escuchado a Juan. Y por lo tanto, ¿qué tiene que hacer ahora el pueblo? Acoger al novio que es Jesucristo. Por lo mismo, entonces, la misión de Juan el Bautista cesa. ¿Por qué? Porque ya indicó a quien anunciaba. Y va a decir el texto que Juan lo identifica como el Cordero de Dios. Ciertamente, si uno comienza a revisar el Antiguo Testamento, el término Cordero de Dios propiamente tal no aparece. Obviamente aparece, y nos viene a la memoria inmediatamente, el Cordero Pascual. Pero ¿por qué Juan el Bautista va a decir es el Cordero de Dios? De alguna manera ya está anticipando lo que Jesús va a experimentar al final de sus vidas, cuando finalice ya el ministerio público de Jesús. Él es la víctima que se ofrece para el perdón de los pecados. Por lo tanto, entonces ya Juan el Bautista está anticipando esto. Ahora, ¿cuál tiene que ser la actitud del discípulo de Jesucristo? Asumir el mismo caminar de Jesús, del Maestro. Recuerden que cuando la madre de Santiago y Juan le pide que uno se siente a su derecha y otro a la izquierda, Jesús va a preguntar, ¿podrán beber del mismo cáliz que yo beberé? Y ellos responden que sí. ¿Cuál es ese cáliz? Es precisamente la cruz, la entrega en la cruz. San Marcos, de hecho, nos va a decir cuál tiene que ser la condición para poder seguir a Jesucristo. Dice Jesús, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con la cruz y sígame. Por lo tanto, la cruz es el lugar donde el Cordero de Dios fue ofrecido en sacrificio. Por lo tanto, hasta ahora podemos deducir que Juan hizo simplemente la pega y la hizo bien.
Si los discípulos de Juan se van donde Jesús, no es porque Juan el Bautista era fome, como algunos lo hacen, no me gusta tal curita, entonces me mando a cambiar, porque es muy fome, que no sé qué, o es muy pesado, no sé, me mando a cambiar. No, aquí lo que nos muestra es que precisamente Juan el Bautista hizo bien la pega. Él mostró a aquel a quien tenía que mostrar. Se pone en el lugar que corresponde. Él dice, yo no soy el Mesías, no es el Cristo. Él es aquel que viene a dar testimonio porque es testigo de la luz, como dice San Juan en el capítulo 1, del versículo 18 de Arcido. Y ese testimonio fue tan potente que entonces los discípulos de Juan se sintieron atraídos por Jesús. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que hacen? Los discípulos comienzan a seguir a Jesús. Cuando Jesús se da cuenta que esto lo están siguiendo, la pregunta que les hace Jesús a los discípulos es, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Esta pregunta, sin duda, obliga a los discípulos a reflexionar sobre el sentido de su búsqueda. Nosotros también podríamos preguntarnos, ¿qué buscamos en Jesús? ¿Qué es lo que queremos de Jesús? ¿Los discípulos de Juan habrán buscado algún curandero? No. ¿Por qué? Porque Jesús aún no había hecho ningún milagro. ¿Habrá buscado algún político? Tampoco. ¿Algún revolucionario? No, Jesús todavía no había mostrado aquello. ¿Buscaban, no sé, populismo? Porque Jesús después va a obtener popularidad. Bueno, dice que mucha gente se agolpaba donde Jesús estaba. ¿Qué es lo que buscan? Para que un discípulo pueda tener una respuesta, y esta respuesta y este seguimiento sea claro, debe por tanto saber qué es lo que quieren y por qué quieren seguir a Jesús. Fíjense ustedes la respuesta de Jesús. Él les va a decir, vengan y lo verán. Porque, claro, anteriormente a la pregunta de Jesús, ¿qué es lo que buscan? Los discípulos le van a responder, Maestro, ¿dónde vives? Jesús, si ustedes se dan cuenta, no indica un lugar físico. No dice vivo en Cafarnaúm, no dice yo vivo en Nazaret o vivo en Jerusalén. No coloca un lugar físico. Él simplemente le responde, vengan y lo verán. Vengan y lo verán. ¿Por qué? Porque Jesús lo que quiere hacer es hacerles vivir una experiencia vital de relación íntima con el Maestro, a tal punto que se sienten tan atraídos por Él que son capaces de entregar la propia vida. Y por lo mismo entonces ellos después hacen posible la expansión del Evangelio. Han sido cautivados, seducidos por la persona de Jesucristo. Y como yo les decía entonces delante, precisamente lo que muestra el evangelista al mostrar el horario, era aproximadamente las 4 de la tarde, es que ese momento ha quedado tan marcado en la vida de los discípulos que incluso el evangelista coloca la hora. Nosotros podríamos preguntarnos, al igual que Juan, ¿cuál es esa hora del primer amor? La hora de las 4 de la tarde. Aquel momento en que nos hemos encontrado con Jesucristo, nos hemos dejado seducir por el Señor y hemos decidido seguirlo. Pero porque el Señor nos ha llamado a nosotros. Pidamos al Señor que en nuestra misión primero también hagamos una experiencia profunda con Dios para que nosotros podamos darlo a conocer a los demás. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Elevemos nuestra oración confiada al buen Padre Dios. Por nuestra diócesis, por nuestro obispo y por los responsables de la pastoral diocesana, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las vocaciones sacerdotales, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los soldados que mueren en las guerras, por todos los que sufren las consecuencias de una violencia que no han provocado, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los pescadores que se ganan el pan en un trabajo duro y difícil, por los marineros que tienen que estar tanto tiempo lejos de sus hogares, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los desamparados, por los que están sin subsidios, por los jóvenes que no pueden trabajar, por los pequeños empresarios que viven dificultades, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que celebramos esta Eucaristía y por nuestros familiares y amigos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En el silencio de nuestra vida presentemos también al Señor nuestra propia oración. Por todas estas intenciones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos especialmente también por nuestros gobernantes para que Dios les asista con el don de la sabiduría, que el Espíritu Santo vaya moviendo el corazón de nuestros legisladores para que no se apruebe en nuestro país la ley del aborto. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Atiende, Dios de misericordia, las oraciones que confiadamente te hemos dirigido nosotros, tus hijos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Presentamos los dones de pan y vino. Cuando ya llegó la hora, dispusiste tú una mesa, tus amigos y enemigos confundidos te miraban. Luego pan y vino en mano, pronunciaste las palabras, a veces no sentiría, no hay que quien te confiara. Pan y vino, Señor, es tu amor, es tu noble, sincera amistad. Extendiste tus brazos un jueves, abrazando en ellos a la humanidad. Pan y vino, hambre y sudor, claro anuncio de vida y verdad. La fatiga, la lucha y las penas, contigo, Señor. Contigo, Señor, nace de pasar. Coman todos de mi cuerpo, beban todos de mi sangre, tengan todos vida eterna, nos dijiste aquella tarde. Ese vino y ese pan, nuestra fe, nuestra esperanza, te ofrecemos para así sellar una nueva alianza. Pan y vino, Señor, es tu amor, es tu noble, sincera amistad. Extendiste tus brazos un jueves, abrazando en ellos a la humanidad. Pan y vino, hambre y sudor, claro anuncio de vida y verdad. La fatiga, la lucha y las penas, contigo, Señor. Contigo, Señor, nace de pasar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo,
se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, congregada por virtud y a imagen de la Trinidad, se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos, llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Alberto Hurtado y Santa Teresa de los Andes, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Felipe, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En sus hogares compartan fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos trae la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí están mis manos, mis ojos y mis labios, mi pensamiento y el sentir del corazón. Dispuesto a seguirte, seguir tu caminar, dejar atrás la orilla y pescar en alta mar. Y para ello me has dado todo lo necesario. Tu cuerpo es el pan de vida, es el amor. Es mi más grande dicha poderte recibir. Ya sé que no soy digno, pero no puedo estar sin ti. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. También has preparado con tu amor mis ofensas. Vivir la vida es vivir en oración, dispuesto a escucharte, hablarte más de mí, dispuesto a estar despierto cuando vengas tú por mí, y poder alcanzar con tu gracia la unidad, y que la felicidad eche raíces y la riegue tu verdad. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Oremos. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinando su cabeza, reciban la bendición de Dios.
La paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, custodia sus corazones y sus pensamientos en el conocimiento y en el amor de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus hogares, y les acompañe siempre. Amén. Antes del envío, recordarles que los días lunes, mientras estemos en cuarentena, la misa la celebramos a las 19 horas y los otros días a las 20 horas. Obviamente, media hora antes rezamos la oración del Santo Rosario, teniendo como intención este año que el Papa Francisco nos ha invitado, el año de San José, y también para pedir al Señor por la nueva Constitución. Y también yo creo que un tercer motivo es para pedir que en el Parlamento no se apruebe esta ley del aborto libre, porque sabemos que tenemos que defender nosotros, los cristianos, la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Por lo tanto, ofrezcamos a la Virgen María la vida de nuestros parlamentarios, de nuestros diputados, senadores, todos los que se ven involucrados en esto, para que entonces esta ley no tenga curso, sino que sea rechazada. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, vayan en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un muy buen domingo y una bendecida semana. Igualmente, Padre. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María,
su voz. para escucharlo. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrada Familia, Ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.